Buen día, hermanos. Buenos días. Bendiciones a todos desde aquí, desde la congregación, desde Palabra Abundante, hermanos. Qué bendición que podamos estar aquí para tener el estudio de esta mañana. Damos gracias a Dios por la infinita misericordia y bondad que ha tenido con nosotros y continuemos con el estudio de nuestros distintivos, que es sumamente importante para poner fundamentos firmes para esta congregación. Entonces les pido que oremos y que pongamos en las manos del Señor este tiempo de enseñanza. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Creemos, Señor, que tu Espíritu mora en nosotros, Señor, y que a través de él te adoraremos, Señor, en este día, domingo, Señor, que es tuyo. Te adoraremos en espíritu y verdad, Señor. A través de la enseñanza, Señor, te adoramos, a través de la enseñanza de tu palabra, pero sobre todo, Señor, la aplicación, Señor, en nuestras vidas de tu palabra es el indicio más grande, Señor, de adoración. Tú, Señor, no te satisfaces de sacrificios, Señor, sin corazón. Tú, Señor, te complaces de corazones, Señor, que se entregan a ti en obediencia, en sumisión, en humildad, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que estas enseñanzas, Señor, no sean para envanecernos. No buscamos teología por el simple hecho de tenerla. No buscamos el envanecimiento del conocimiento, sino buscamos la manifestación genuina del conocimiento, que es el amor, Señor, hacia ti y el amor hacia todos los demás, Señor. Gracias, Padre, porque lo hemos entendido. Gracias, Señor, porque, Señor, caminamos en ese sentido. No perfectamente, Señor, porque no lo somos, pero sinceramente, Señor, palabra abundante, camina hacia la santidad, Señor, perfecta. Te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo. Amén. Bien, hermanos, pues estamos con los distintivos, estamos en el antepenúltimo ya de los distintivos de palabra abundante, este distintivo que es también sumamente importante acerca del catolicismo romano. Y estábamos hablando el jueves pasado que pues uno de los ministerios supuestos de la Iglesia Católica Romana es integrar a todas las iglesias que tengan como denominación iglesia cristiana, integrarlas a esta iglesia, a esta pues desafortunada secta que ha predominado a través de los siglos y que hoy por hoy es una de las iglesias más grandes en el mundo, que es la Iglesia Católica Romana. Pero en el sentido ecumenista que tienen ellos es pretender llamar a todas las iglesias cristianas a integrarse a la verdadera iglesia que supuestamente dicen que son ellos. La realidad, hermanos, es de que, como lo estábamos hablando el jueves pasado, mientras que la Iglesia Católica Romana no reconozca la autoridad de las Escrituras y no reconozca la suficiencia de Cristo en la justificación, pues nosotros no podríamos integrarnos a una iglesia así. Es una iglesia falsa que predica falsa doctrina, lo decimos con todo amor y con todo respeto, pero definitivamente no es una iglesia cristiana porque rehúsa la esencia del cristianismo, que es estas doctrinas fundamentales de esa misma vida cristiana, de lo que enseña la palabra de Dios a fin de cuentas. Ellos no han centralizado la palabra de Dios, ellos consideran que la palabra de Dios es palabra de Dios, eso lo consideran tal cual, pero la consideran insuficiente para la vida cristiana y para ello han diseñado doctrinas, han diseñado doctrinas humanas que pretenden complementar la palabra de Dios en sus huecos, en sus deficiencias. Para nosotros la palabra de Dios no tiene huecos, para nosotros la palabra de Dios no tiene insuficiencia. La palabra de Dios es suficiente para la vida cristiana, la palabra de Dios no tiene huecos, la palabra de Dios no tiene errores, es inerrante, es infalible y es lo que necesitamos para agradar a Cristo. Solo Escritura es lo que nosotros entendemos y lo que entendió la Iglesia
protestante en el momento de la Reforma, que la palabra de Dios debe de ser centralizada como suficiente dentro de la Iglesia. Mas, sin embargo, pues como lo hemos estudiado y lo sabemos y lo hemos visto, simple y sencillamente la Iglesia Católica Romana rechaza esa verdad. Y dentro de eso que desecha la Iglesia Católica Romana está la doctrina de la justificación. Y tenemos que hablar acerca de eso, y lo decimos con todo respeto, pero es la posición de esta congregación. Debemos de tener mucho cuidado con contenidos que compartimos en las redes sociales acerca de la vida cristiana, porque muchos pueden estar contaminados con catolicismo romano, con doctrinas falsas como la de los testigos de Jehová, los mormones. Realmente debemos de tener muchísimo cuidado. Algo que hago constantemente es consultar en el internet acerca de cuestiones de la Biblia. Y es muy bueno, hermanos, y debemos de hacerlo. El internet es una herramienta maravillosa para poder complementar nuestro estudio de la palabra de Dios, pero debemos de tener mucho cuidado de las páginas que visitamos para consultar acerca de la Biblia, acerca de conceptos cristianos, porque muchas páginas no tienen conceptos adecuados y simple y sencillamente están plagados impregnados de falsa doctrina, como la doctrina de la católica romana, como la doctrina de los testigos de Jehová, como la doctrina de los mormones y todas esas sectas que definitivamente no podemos llamarlas cristianas, porque se alejan contundentemente, radicalmente, de la doctrina verdadera del Evangelio, de la doctrina verdadera que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de confrontar esa situación. Recuerdo que pues venimos de un lugar donde definitivamente están por las mismas. También el movimiento carismático se ha alejado del verdadero cristianismo. Debemos de considerarlo así, el movimiento carismático, y lo digo tal cual. No puede considerarse cristiano porque está entrando dentro y ha entrado dentro de la misma desgracia de los testigos de Jehová, de los mormones, de la Iglesia Católica Romana. Obviamente quiero comentarte que el Señor ha llamado a salvación a muchos desde antes de la fundación del mundo, y muchos de ellos todavía están en falsas sectas, en falsas iglesias donde supuestamente se adora a Cristo, pero no lo es. Muchos cristianos verdaderos están en sectas falsas, en sectas como la secta carismática, la secta católica romana. Todas esas sectas hay cristianos verdaderos, pero confiamos de que el Espíritu Santo los llamará, los sacará de esos lugares y los llevará realmente a integrarse a una iglesia verdaderamente cristiana. Entonces, hermanos, debemos de hablar con honestidad. Estábamos en un lugar donde decían: no menciones nada de la Iglesia Católica Romana cuando te refieras a la Virgen de Guadalupe. No digas la Virgen de Guadalupe, sino di la imagen de acera para no meternos en problemas. Nos enseñaban ahí con un video, con una peliculita ahí, la historia de un hombre que confrontó a la Iglesia Católica Romana en Chiapas o algo así, en Oaxaca, no recuerdo, y cómo el pueblo lo linchó, el pueblo lo hizo caminar, creo que sobre brasas ardiendo, por meterse con los santos, por meterse con la Iglesia Católica Romana. Y pues de ahí pues nos inculcaron un espíritu de cobardía, de supuesta prudencia, pero que simple y sencillamente es un espíritu cobarde. A fin de cuentas, muchas de esas iglesias o falsas iglesias como la que veníamos nosotros tienen más indicios de ser iglesias católicas romanas que iglesias cristianas verdaderas. Analízalo, hermano. El lugar donde estábamos parece más una iglesia católica, un papismo, un protagonismo de liderazgo exacerbado, la palabra del pastor por encima de todo lo que diga la palabra de Dios. La palabra del pastor es más ley que la palabra de Dios. Objetivos propios como
como iglesia, personales, pero no los objetivos de Cristo, visiones equivocadas, tergiversación de la palabra de Dios, manipulación de la palabra de Dios, eventos de retiros como si fueran la iglesia jesuita, como si fuera la iglesia totalmente consagrada y centralizada a un solo evento, que es un encuentro, un reencuentro. Todo ese tipo de cosas, hermanos, pues no son conforme a Cristo. La realidad, hermanos, es de que si la Iglesia Católica Romana le quitaras todas sus tradiciones, todas sus invenciones humanas, no quedaría absolutamente nada. Y así hay muchas congregaciones que por el hecho de que ahorita no tienen encuentros y reencuentros, realmente dejan de funcionar. Ya se vuelven unas iglesias totalmente pasivas, iglesias que han centralizado su vida en ese tipo de actividades. Nosotros, hermanos, hemos centralizado, y por la gracia de Dios lo hemos entendido, hemos centralizado la vida de la iglesia en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios. Y a pesar de situaciones tan difíciles como esta de la pandemia, no hemos dejado de predicar la palabra, no hemos dejado de enseñar la palabra. Y eso hace que la iglesia viva, hermanos, la iglesia viva. Pero si nosotros estamos centralizados en tradiciones humanas como tantas congregaciones, en cuanto las tradiciones cesen, en cuanto las tradiciones dejen de operar como los encuentros, reencuentros, la misa, las misiones exacerbadas que tienen los testigos de Jehová, que pues salen a evangelizar y todo esto, pero ahorita la gente ni siquiera les puede abrir la puerta por miedo, pues simple y sencillamente esas congregaciones se paralizan. Pero nosotros debemos de continuar, hermanos, y vamos a hablar con valentía, con firmeza, con respeto, pero no vamos a caer en la situación de no mencionar las grandes fallas que tiene la Iglesia Católica Romana, y entre ellas la doctrina de la justificación. Yo te pido que vayas al distintivo, si lo tienes, si no, pues lo puedes todavía descargar, todavía estás a tiempo, nos quedan un poquito de este distintivo de la Iglesia Católica Romana, y seguramente el jueves, si Dios nos lo permite, estaremos hablando de cómo evangelizar a nuestros hijos. Ok. La doctrina de la justificación. De acuerdo al catolicismo romano, la justificación es un proceso en el cual la gracia de Dios es derramada al corazón del pecador, haciendo que esa persona sea progresivamente más justa. Entonces, de acuerdo al catolicismo romano, la justificación, que lo hemos estudiado, que es declarar a una persona justa, es el acto soberano de Dios, donde Dios declara a una persona pecadora por medio del sacrificio justo de nuestro Señor Jesucristo, declara a la persona justa cuando esa persona pone su fe en Cristo. Cuando esa persona va en arrepentimiento y fe a Jesucristo, a pesar de que es una persona pecadora, Dios la declara justa para establecer una relación salvífica, una relación familiar con Dios. ¿A través de quién? A través del sacrificio de Cristo. Entonces, de acuerdo al catolicismo romano, la justificación es un proceso en el cual la gracia de Dios es derramada al corazón del pecador, haciendo que esa persona sea progresivamente más justa. Durante este proceso es la responsabilidad del pecador preservar e incrementar esa gracia por varias obras. El medio a través del cual la justificación es inicialmente obtenida no es la fe. Aquí es donde está el problema. Mira, todo lo que había leído previamente, o sea, la justificación es un proceso en el cual la gracia de Dios es derramada en el corazón del pecador, es cierto, haciendo que esa persona sea progresivamente más justa, es cierto, o sea, más justa. Ahí ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque realmente la progresión en la vida cristiana es en santidad. Una persona es declarada justa por Dios en el mismo momento de su conversión, mas sin embargo ellos creen que la justicia se tiene que ir ganando poco a poco a través de las obras.
es lo que nosotros vemos como una gran falla de la doctrina de la Iglesia Católica. El medio a través del cual la justificación es inicialmente obtenida no es la fe. O sea, cuando uno lee la palabra de Dios y se da cuenta que por medio de la fe es el medio por el cual Dios trae su gracia salvífica para justificar a un pecador, en la Iglesia Católica no consideran que sea la fe, únicamente la fe, la que puede salvar a una persona, sino el sacramento del bautismo. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Una persona recibe la gracia de la justificación no por medio de la fe, sino a través del bautismo. Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas, diferencias abismales, porque mientras que la Iglesia Católica dice que una persona es salva por medio de bautizar a la persona, cuando no tiene convicción de nada, cuando no entiende nada, cuando no le preguntaron nada, cuando simple y sencillamente era un infante, un bebé de meses, de días, y que simple y sencillamente por el hecho de que le echan agua en la cabeza y que la Iglesia Católica Romana considera eso como un medio de salvación, si nosotros lo comparamos con lo que cree la Iglesia, nosotros, la Iglesia cristiana, por decirlo así, católica protestante, nosotros creemos que no es el bautismo el que salva, sino es la fe la que salva, la fe que Dios pone en el corazón de los hombres para creer en el Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos una diferencia abismal. Históricamente el bautismo fue institucionalizado por la Iglesia Católica Romana, no por una cuestión espiritual, sino por una cuestión de control de poder, una cuestión política, una cuestión de hacer de las personas desde el nacimiento devotos y feligreses de una religión, aunque no la entendieran, aunque no la conocieran, aunque simple y sencillamente ni la vivieran, pero por el hecho de ser bautizados tradicionalmente, culturalmente por sus padres e impuesto por el gobierno, impuesto por esa desafortunada amalgama que se hizo o mezcolanza entre gobierno y iglesia, llevar al bautismo como un medio de, ¿cómo te diré?, de hacer gente prosélita de un movimiento, de una religión, hizo que la Iglesia Católica empezara a crecer de una forma impresionante. Pero realmente, hermanos, esa cuestión del bautismo no era una cuestión apegada a la Biblia, sino que simple y sencillamente lo tomaron para hacer una iglesia más grande, imponiendo una religión. Hoy en día mucha gente es católica porque simple y sencillamente así le dijeron sus padres. Si tú vas con las personas que dicen que son católicas, pues simple y sencillamente dicen, lo soy porque pues no tengo otra. Tú le preguntas normalmente llenan un formulario, a lo mejor para entrar a una empresa, para entrar a una escuela, y en la empresa tienen su formulario y a lo mejor hay una pregunta que dice ahí, religión. ¿Qué religión tiene? ¿Qué religión profesa? Y le ponen ahí, pues, católico, ¿no? O sea, casi, no sé con la expresión. A lo mejor si pudieran poner una carita, ¿no? Como en el WhatsApp, pues podrían una carita así, pues católico, realmente ni lo vivo, ni voy, ni sé, ni nada, pero pues dicen que soy católico. ¿Por qué? Pues porque me bautizaron de chico mis padres. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con la Iglesia Católica Romana. Ellos creen que por medio del sacramento del bautismo una persona es salva. Además, la justificación es perdida cuando el creyente comete un pecado mortal. O sea, ellos creen que cuando un creyente comete un pecado mortal, como, por ejemplo, ceñirse a una doctrina distinta a la que ellos enseñan, para ellos es un pecado mortal. Y en ese mismo momento la salvación se pierde porque ellos retiran la salvación. Ellos por medio del bautismo dan la salvación, ellos por medio de una decisión cuando ellos consideran que una persona ha cometido un pecado mortal, esa persona es retirada de la fe católica
romana. Entonces, ellos consideran eso. Tal como odio o adulterio es otro de los pecados, ¿cómo se llama? Que consideran mortales. Algo que tiene la religión católica romana que podemos considerarlo como bueno es de que no aceptan el divorcio como algo que se tiene que practicar dentro de su iglesia. Mas, sin embargo, debemos de reconocer que si la mayoría de las personas son católicas romanas y la mayoría de las personas se divorcian después de años o tiempo de casarse, pues entonces la misma Iglesia Católica Romana no ha hecho nada para evitar la cantidad de divorcios descomunales que tiene dentro de su iglesia. Divorcio tras divorcio. Los casan el domingo, los casan el viernes, los casan el sábado y se están divorciando en meses o a más tardar en 3 años, se están divorciando. Entonces, si se tratara de eso, pues simple y sencillamente, si un pecado mortal es el adulterio, pues entonces definitivamente la gran mayoría de los matrimonios católicos romanos, pues ya simple y sencillamente han sido excomulgados, han perdido la salvación, según su concepto, por haber practicado el adulterio, el divorcio. Entonces, es una situación bastante complicada la posición que tiene la Iglesia Católica Romana. En la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, entonces, las obras son necesarias tanto para comenzar como para continuar el proceso de justificación. O sea, si no hay buenas obras, no hay salvación. Entonces ellos dicen, sí, hay que creer en el Señor Jesucristo, sí, porque dicen, hay que creer en Cristo, pero para complementar esa obra, necesitas tú hacer buenas obras. Entonces, aquí está el gran dilema, que seguramente tú ya lo entiendes. No somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que creemos en la Iglesia Católica Reformada. El gran error es en la posición de la Iglesia Católica es en referencia a la justificación, puede ser resumido en 4 argumentos bíblicos. Yo te voy a pedir que los apuntes o pongas aquí atención. La Escritura presenta la justificación como instantánea, o sea, cuando una persona es salva, la persona no pasa por un proceso de salvación, no. La persona pasa por un proceso de santificación progresiva, eso sí, pero una persona es salva en el mismo momento de que la persona tiene convicción de pecado y va a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros creemos eso porque la Escritura, en ninguna parte de la Escritura señala que la salvación sea poquito a poquito, ¿no? Que sea una doble unción, por decirlo así, como consideran también algunas iglesias que podríamos considerar cristianas, pero sin embargo ahí flaquean en su doctrina, como la iglesia metodista, que considera que la salvación se reafirma a través de una doble unción o un doble evento. La iglesia también o el movimiento sectario del carismatismo considera que una persona es salva progresivamente. Entonces, primero recibe a Cristo en una tarima, pero después tiene que ir a un encuentro para que reciba el Espíritu Santo y consagrar a esa persona. Realmente eso es totalmente falso, porque una persona en el momento de que cree, en ese mismo momento, hermanos, el Espíritu Santo mora en esa persona para nunca más irse de esa persona. Entonces, la Escritura presenta la justificación como instantánea, no gradual, haciendo un contraste entre el fariseo orgulloso y el recaudador de impuestos quebrantado. O sea, ¿recuerdas ese pasaje de Lucas 18:14? Yo te voy a pedir, hola mi hermano, yo te voy a pedir que vayas a Lucas 18:14. Desde el 9, tú sabes el pasaje, lo hemos estudiado.
Dice, unos que confiaban en sí mismos, desde el versículo 9, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, ahí pone dos tipos de personas, unos que se creían justos y otras personas que se creían que necesitaban ser justificados. Esa es la gran diferencia. Hay gente que se cree ya justificada, pero aquí vemos también a una persona que a través de la parábola refleja ese grupo de personas que tienen convicción de pecado, que tienen convicción de que están pecando en contra de Dios y que necesitan salvación a través de Dios. Versículo 10, 2 hombres salieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y sabemos la gran diferencia entre un fariseo y un publicano. Un fariseo se creía perfecto en el cumplimiento de la ley y un publicano era totalmente contrario a la actitud de un fariseo, porque lo consideraban a los publicanos como los peores pecadores. Entonces tenemos por un lado una persona que se cree santa y por otro lado un real pecador, un verdadero pecador. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de tal manera, puesto en pie, o sea, una situación que puede denotar, podemos entender como una situación indiferente y arrogante. Porque si realmente entendiera su pecado, simple y sencillamente delante de Dios estaría postrado, como tantos hombres de la Biblia que en el momento de que vieron la santidad de Dios, se postraron delante de Dios, no pudieron estar de pie delante de la gran santidad. Pero este hombre se creía tan santo y tan digno de estar delante de Dios que estaba de pie. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y sabemos esa gran arrogancia de empezar a compararse con los demás en lugar de compararse con Dios. Si él se hubiera puesto delante de Dios y se compara con delante de Dios, se hubiera humillado delante de la santidad perfecta de Dios al ver su profundo pecado. Pero este hombre, en lugar de compararse con Dios, se comparó con los demás y con los que consideraba despreciables. Este es un verdadero religioso. De veras qué maravillosa parábola está dando el Señor. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, cuando realmente la ley había pedido ayunar una vez al año, pero este era un religioso que ayunaba y ayunaba y ayunaba y ayunaba, creyendo que el ayuno lo santificaba. Pero nada más el ayuno, su ayuno falso, lo estaba llenando de arrogancia. Ayuno 2 veces a la semana, dio diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, o sea, porque no se sentía digno, no querían aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, o sea, ayúdame, acércame a ti. Dios, sé propicio a mí, pecador, reconocía su pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado, declarado justo. Fíjate, o sea, él reconoció su pecado y al reconocer su pecado delante de Dios, Dios lo justificó y éste salió bendecido con la bendición de la justificación, de haber sido declarado justo a pesar de su pecado, mientras que el otro que se declaraba justo salió condenado, salió sin la justificación. Entonces, eso, hermanos, debemos de considerarlo. Las Escrituras presentan entonces la justificación como instantánea, o sea, Dios dijo, toma, ahí está tu justificación, toma, ¿no? Así, ahí está, ¿no? No, es que espérate, es que esto tiene que ser progresivo, no lo vemos en la palabra de Dios, no lo vemos en la palabra de Dios. También nuestro Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ve, y eso lo dice en Juan 5:24, ve los actos instantáneos que hace el Señor. Hay eventos progresivos en la vida cristiana. Uno de ellos, hermanos, es la santificación. Cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. Pero en la cuestión de la justificación, en la cuestión de la salvación, hermanos, en la cuestión de recibir el Espíritu Santo, no hay
progresión, son eventos, hermanos, que se dan en el mismo momento de que una persona es regenerada por Dios. Le da un nuevo nacimiento. Cuando viene el nuevo nacimiento, hermanos, nosotros somos declarados justos. Cuando viene el nuevo nacimiento, nosotros recibimos el Espíritu Santo en ese mismo momento, hermanos. No podemos decir que sabes que el próximo año me toca, ¿no? Ya recibir el Espíritu Santo. Yo no lo he recibido, pero ya soy cristiano, dicen unos, pero voy a ir al encuentro a que me llenen del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es una falacia, eso no existe, eso simple y sencillamente no existe. Una persona no se puede definir como cristiana si no tiene el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dijo a los romanos. El que tiene el Espíritu Santo es creyente. El que no tiene el Espíritu Santo no es creyente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de doctrinas. La vida eterna es la posesión actual de todos los que creen. Y por definición la vida eterna no puede ser perdida. O sea, la vida eterna, hermanos, es algo que da Cristo. La vida eterna, la salvación, hermanos, no se puede perder. Cuando una persona es genuinamente salva, esa persona, hermanos, no va a perder la salvación. Nosotros lo entendemos perfectamente bien. Cuando el Señor Jesucristo oró por los discípulos, oró al Padre y le dijo que todos los que había puesto el Padre como un regalo para el Hijo en sus manos, o sea, todas esas almas que creen en Cristo, dice el Señor, están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, la vida eterna, hermanos, no se puede perder. La vida eterna, hermanos, no la puede retirar una iglesia o dar una iglesia. Y esa es la gran herejía que comete la Iglesia Católica Romana, diciendo que ellos son los que dan la vida eterna, y ellos son los que retiran la vida eterna. Y es que realmente lo dicen. Si tú platicas con algún católico romano, dicen, no, eso solamente Dios lo hace. Mas, sin embargo, la institución de la Iglesia Católica Romana, hermanos, ha diseñado todo para que realmente ellos tengan el control de las cosas. Ellos dicen que los únicos que pueden, la persona solamente puede ir a Cristo a través de la Iglesia Católica Romana. Y ellos dicen que si alguien atenta en contra de los fundamentos, de los principios, de las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica Romana, ellos pueden decidir retirar la salvación a la persona y excomulgarla, retirarla, separar a la persona de la Iglesia Católica Romana. Entonces eso es un gran problema. Dios da la salvación, hermanos, y cuando la da ya no la quita. Ya no hay otra, hermanos. La salvación es un evento, hermanos, tan perfecto. La salvación es de Jehová. Y como la salvación es de Jehová y no es de los hombres, cuando Dios da salvación, ya no hay forma, hermanos, de perder la salvación. Dice entonces, el que cree inmediatamente pasa de la muerte espiritual a la vida eterna, porque esa persona es instantáneamente justificada. Yo te pido que vayas a Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observa si hay progresión en esto, si hay tiempo. No, o sea, dice, hemos sido justificados pues por la fe. O sea, cuando una persona cree, confía, y confiar, hermanos, es reconocer su pecado, es reconocer que necesita salvación por el único que puede dar salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. En el momento, hermanos, de que Dios pone fe en el corazón de la persona, en ese momento es justificado. No hay progresión en esto de que pase tiempo, pasen días, meses. No lo hay. Simple y sencillamente no lo hay. Te pido que veas el versículo 9. Igual de Romanos 5.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, fíjate, a través de la justificación, a través de la salvación, si somos salvos, somos justificados. Y por ese hecho, hermanos, nosotros ya somos, hermanos, salvados de la ira. O sea, ya no hay forma, dice, ya no hay forma. Tú eres salvo, eres justificado. Y si eres salvo, si eres justificado, tú ya estás libre de la ira de Dios. No hay forma de perder la salvación. O sea, no hay forma de fundamentar eso. Ve al capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay ninguna condenación. O sea, aunque la Iglesia católica romana, diga que ella puede condenar, juzgar y excomulgar a un verdadero creyente, cuando es verdaderamente creyente esa persona en Cristo, no hay forma, hermanos, no hay forma. Para ellos, para la Iglesia Católica Romana, ninguno de nosotros vamos a ser salvos, porque estamos supuestamente ellos separados de la Iglesia verdadera, de la Iglesia universal, de la Iglesia que tiene pues la exclusividad del Evangelio. Y eso, hermanos, es totalmente falso. Lucas 23, 43, te pido que vayas ahí. Y creo que lo mencionábamos el jueves pasado acerca del hombre que fue crucificado a un lado del Señor Jesucristo por ser un ladrón. Dos ladrones, probablemente amigos o seguramente amigos de ese gran ladrón. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, o sea, unos verdaderos, ¿cómo se llama? Delincuentes que tenían que ser ejecutados, mas sin embargo, el Señor Jesucristo en su gracia, estando crucificado, aún salvó a uno de ellos. Y si ves ahí el Lucas 23, 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no hay tal cosa como te enseñaba el jueves de un purgatorio, no hay tal cosa. Aquí el Señor salva a una persona que ha reconocido su pecado y reconoce la santidad de Jesucristo, la salva de inmediato, la justifica y la lleva al cielo. O sea, esas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, son palabras poderosas de ese único Dios que puede salvar a las personas, justificarlas y llevarlas al cielo con Él. Entonces, eso, hermanos, es importante. Y ya recordé, Barrabás es el nombre. Mira, eran 3 cruces, ¿recuerdas? Entonces, la de en medio era para Barrabás. Ahí tendría que haber estado Barrabás, mas sin embargo, cuando Pilato preguntó al pueblo judío, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Dijeron, ¿a quién le doy libertad? Dijeron, pues libera a Barrabás, pero a Jesús crucifícalo. Entonces Barrabás tenía que haber sido crucificado con sus 2 compañeros delincuentes, mas sin embargo, por el egoísmo humano, simple y sencillamente quisieron que se crucificara al justo. Pero ese justo, a ese verdadero justo que era nuestro Señor Jesucristo, que cargó nuestros pecados en la cruz, aún con vida, salvó a uno de estos delincuentes. Al otro no lo salvó porque blasfemó en contra de él, pero el otro se arrepintió, reconoció la santidad de Cristo y reconoció su pecado, y en ese momento fue justificado, fue salvado, hermanos. Entonces, en ese mismo momento, Jesucristo no le dijo, mira, ¿ya te bautizaste? No, ¿qué crees? Si no te has bautizado, pues no te puedo llevar. ¿Qué crees? Ya eres justo, pero espérate tantito. Mañana o pasado mañana se completa tu justificación. O espérate tantito porque, mira, ahorita te tienes que ir a un encuentro. ¿Para qué?
para que allá recibas el Espíritu Santo, entonces regresas y cuando tengas el Espíritu Santo, ahora sí te salvo, ¿no? Entonces, hermanos, da esta risa, ya está riendo aquí el hermano. La verdad es que da risa, o sea, la verdad es que son verdaderas tonterías que blasfeman en contra del poder de Cristo. O sea, creen que el Señor Jesucristo no tiene el poder para salvar. Hermanos, o sea, cuando los discípulos vieron al joven rico retirarse, que decía, bueno, este no quiso ser salvo, este simple y sencillamente prefirió las riquezas antes que la salvación, los discípulos dijeron entonces, ¿quién podrá ser salvo, no? ¿Quién podrá ser salvo? Y nuestro Señor Jesucristo le dice con toda claridad, para Dios no hay imposibles. O sea, cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva, hermanos, a pesar de esa persona, a pesar de esa persona. Entonces, debemos entender esto. Punto número 2, la justificación quiere decir que el pecador es declarado justo, no hecho justo. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque la justificación es declarar a un pecador justo a pesar de que sigue siendo pecador. La justificación, hermanos, no dice que cuando una persona es declarada justa, la persona ya es perfectamente justa. No, o sea, no es así. Y creo que no es difícil de entender. Cuando una persona cae en el ministerio público por un acto delincuencial y el ministerio público se da cuenta que alguien vino y pagó la falta de esa persona y le dice, ¿sabes qué? Tú eres liberado de la consecuencia de tu culpa. Esa libertad de la consecuencia de su culpa no lo exime de haber cometido la falta. No lo exime de haber tenido un corazón y seguir teniendo un corazón que violentó la ley. Entonces, hermanos, la justificación quiere decir que el pecador es declarado justo, no que es hecho justo. Nosotros no somos justos, fuimos justificados. Nosotros no somos santos. Ajá. Hermanos, somos santificados, o sea, porque el justo es Jesucristo. Él es verdaderamente justo y a través de la obra de Jesucristo nosotros somos declarados justos cuando seguimos siendo pecadores. Nosotros no somos santos, hermanos. Muchas veces y cantidad de veces la Iglesia Católica Romana dice que sus santos son santos, o sea, simple y sencillamente de ahí no los mueves. Mas, sin embargo, si consideramos que hay hubo salvación en algunas personas dentro del catolicismo, que incluso defendieron la postura de la palabra de Dios, ellos, hermanos, no eran santos, fueron santificados. O sea, debemos entender eso. La justificación quiere decir que el pecador es declarado justo, no hecho justo. Esto va de la mano con el hecho de que la justificación es instantánea. No hay proceso que deba ser llevado a cabo. La justificación es puramente una realidad forense. O sea, es el acto de un juez que dice, mira, yo te justifico, te declaro justo. ¿Por qué lo hizo ese juez? Porque simple y sencillamente no estoy viendo tu maldad, pero alguien más pagó por tu maldad. Entonces, esta persona que realmente hizo la obra, que realmente es justa, si tú crees en esta persona, entonces tú recibes la justificación. Recibes a pesar de que sigues siendo pecador, a pesar de la violencia de tu pecado, pero por haber creído en esta persona y ya diciéndolo en términos bíblicos, por haber creído en Cristo, que es el justo, la justicia de Cristo, la vida justa de Cristo es imputada en ti, es puesta en ti, no te lo mereces, pero es una obra de gracia. Tú tenías que haber pagado por tu maldad, pero sin embargo Él pagó en la cruz por tu maldad. Pero si tú crees en Él, que es lo único que te pido, que tú creas en Él, entonces la vida justa del justo, del Señor Jesucristo, es imputada en ti. Eres declarado justo a pesar de que sigues siendo pecador. Entonces, hermanos, es una declaración judicial. Es como la declaración de un juez que tiene la autoridad de decir, ¿sabes qué? Bueno, aquí no puedes salir hasta que alguien pague. Aquí no te puedo yo declarar justo hasta que alguien pague.
Pero entonces ahí ese delincuente, esos delincuentes que fuimos nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, creímos en el Señor Jesucristo y confesamos nuestra maldad y pedimos su justicia en nosotros. En ese momento, hermanos, por la fe, viene la obra de la justificación, que es una obra forénsica, como dicen muchos teólogos, o judicial. Una declaración de Dios que hace del pecador una persona justificada. La justificación se lleva a cabo en la corte de Dios, no en el alma del pecador. Es otra situación que tiene la Iglesia Católica Romana. Es un hecho objetivo, no es un fenómeno subjetivo. Y cambia el estatus del pecador, no su naturaleza. Fíjate lo importante de esto. Cambia el estatus, no su naturaleza. O sea, sí, tenemos nosotros un nuevo nacimiento, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos un nuevo gobierno, tenemos un nuevo amo. Ahora no somos esclavos del pecado, odiamos el pecado, atacamos al pecado, huimos del pecado, porque tenemos un nuevo señorío. Pero hermanos, seguimos siendo pecadores. Esa es la realidad, pero ya somos justos. Y a través, hermanos, justificados, mejor dicho, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, cada día nos vamos pareciendo más a nuestro Señor. Entonces, hermanos, eso es total. El estatus cambia, el evento de la justificación cambia el estatus del pecador, pero no su naturaleza. La justificación es un decreto inmediato, un veredicto divino en el cual Dios declara al pecador creyente no culpable, justo a sus ojos. Entonces eso es esencial, hermano. La doctrina más distintiva de la fe evangélica es la justificación por la fe sola. O sea, solo la fe. No es la fe más obras, no, es solo la fe. Así como nosotros creemos que solo Escritura, solamente la palabra de Dios es lo único que debe de legislar a la iglesia, no confesiones erradas, no el catecismo, no el libro del Mormón, no, solamente la palabra de Dios. Así también nosotros creemos, como lo enseña la Escritura, que solamente la justificación si viene solamente por la fe, por la fe. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga esta semejante enseñanza, y eso es absoluto. John MacArthur dice que solamente hay dos religiones: las religiones de la fe y obras, y la religión de solamente la fe, que es la religión cristiana, la que nosotros vivimos por la gracia del Señor. Las otras religiones es pretender relacionarse con Dios a través de buenas obras. La verdadera religión, la que nosotros vivimos por la gracia del Señor, es relacionarnos con Dios a través de Jesucristo, a través de las obras de Cristo, hermanos. Entonces esa es la gran y abismal diferencia por la cual, hermanos, no podrá haber comunión con este tipo de sectas que simple y sencillamente dicen que sí se necesita la fe, pero además de la fe se necesitan las obras. Y creo que podemos repasar ese pasaje que tanto hemos visto en Efesios 2. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Fíjate, aquí estamos viendo elementos importantes. Estamos viendo la gracia, estamos viendo la fe y estamos viendo las obras. Entonces, a través de este único pasaje, el hecho de las obras que es mencionado es totalmente derrocado en la salvación. No tiene nada que ver en la salvación. Ve esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Entonces ve por favor ahí en el versículo 8, porque por gracia, o sea, este es el motivo, esto es el generador, o sea, ¿qué fue lo que Dios tuvo en su corazón para salvar a los pecadores, para justificar a un pecador, para declararlo justo cuando no lo era? ¿Qué fue o sea, cuál fue su motivo? ¿Qué fue lo que estaba en su corazón para motivar tal obra? ¿No? La gracia. Ajá. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? O sea, ¿cuál fue el medio que utilizó Dios para dar esa gracia de salvación? ¿Cuál fue el medio? Y el medio fue la fe, exacto. Entonces, hermanos, es como si yo dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ir a ver a mis papás porque tengo un anhelo de irlos a ver a Aguascalientes, por decirlo así, ¿no? O sea, quiero ver a mis papás porque amo a mis papás, ¿no? Entonces, ese es la motivación de querer ir a ver a mis papás. Pero voy a utilizar un medio, y un medio es agarrar un coche, agarrar un camión, poder agarrar un avión, o sea, no sé, pero ese es el medio para poder ir allá y verlos. O sea, es lo mismo. ¿Cuál fue el motivo de Dios? La gracia. Dar un regalo inmerecido, su amor, su bondad, su misericordia. Ajá. Pero ¿cuál fue el medio para derramar eso? La fe. Las obras no tienen nada que ver. Las obras no tienen nada que ver. Y de inmediato en el versículo 9 las excluye, las hace a un lado. Pablo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque aún en el pensamiento judío y en el pensamiento humano había la situación de creer que la salvación se alcanzaba por obras, por sacrificios. El mismo Señor lo dijo en el Antiguo Testamento: se place Dios de sacrificios, de que me des cosas. ¿Se place Dios de tus obras? No, se place más el Señor de la obediencia. Está haciendo a un lado toda esa situación de querer alcanzar la salvación por obras. No, simple y sencillamente no es así. No por obras, para que nadie se gloríe. Y si hay una secta en esta tierra que se gloría de las obras, es la Iglesia Católica Romana. También los mormones tienen una situación de orgullo porque dicen que nadie, ¿cómo se llama?, en el movimiento distinto a la Iglesia Católica Romana, evangeliza como evangelizan ellos. Creen que las obras, beneficencia, todo ese tipo de cosas hacen que la persona se gane el cielo. Entonces, cuando una persona la bautizan, después, ¿cómo se llama?, viene su confirmación, y cuando una persona se acerca a la iglesia, las primeras enseñanzas es de que él tiene que retener y tiene que confirmar su salvación a través de las obras. Dar dinero a los seminarios católicos, sostener a la iglesia, ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado. O sea, todo ese tipo de cosas, hermanos, está bien. Aún nosotros podemos entender que debemos de hacerlo, pero no podemos, hermano, aceptar, porque simple y sencillamente la palabra de Dios no enseña eso, que eso, hermanos, nos va a dar salvación. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ve, ya que fuiste creado por Dios, ahora eres una criatura de Dios, ahora eres un infante de Dios, ahora que Dios te ha dado la regeneración, el nuevo nacimiento, ahora que eres un niño espiritual, porque eso somos los cristianos, ahora, como somos hechura, creados de Cristo, fuimos hechos para buenas obras. Entonces ahí es donde se confirma que una persona es verdaderamente salva. Y quiero que no confundirte. Una persona no es salva por sus obras, pero una persona evidencia su salvación a través de las obras. Pero las obras, hermanos, no salvan. Las obras es la confirmación de la verdadera salvación. Una persona, hermanos, que no obedece a Dios, una persona que no ama, como dice en Primera de Juan, ¿cómo podríamos darnos cuenta que realmente hay una persona que tiene fe? Pues dice el apóstol Juan en Primera de Juan,
ama a sus hermanos, tiene comunión con ellos, o sea, obras. Las obras, hermanos, son la evidencia de la salvación, pero las obras, hermanos, no son lo que se necesita para ser salvo. Hermanos, todas nuestras obras, como de Dios, eso se refiere a que simple y sencillamente las obras, hermanos, para salvarnos, nuestras obras para salvarnos no sirven de nada delante de Dios porque no tienen las características que debe de tener para que nosotros seamos salvos. No los tiene. A un hermano, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona, te voy a poner un ejemplo, y ya para terminar, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor una persona dice, ¿sabes qué? Me voy a ganar el cielo por obras, porque eso es lo que dice mi religión católica romana. Me voy a ganar el cielo por obras. Ya soy salvo porque me bautizaron, pero tengo que reafirmar esa fe y no la tengo que soltar y tengo que complementarla a través de las obras. Entonces, la persona dice, pues bueno, voy a hacer obras de beneficencia. Y dice, ahora esta obra que estoy haciendo de beneficencia, esto me garantiza la salvación. La pregunta es, esa obra que hiciste, podría ser la pregunta de una persona así que cree eso, esa obra que hiciste, ¿lo hiciste bajo todos los estándares de la palabra de Dios? Por ejemplo, si diste sin interés de que te lo regresaran, de exigirlo, lo hiciste en anonimato absoluto, aún de tu propio corazón, alejando el asunto de que de después estar cantando de que tú haces favores, de que tú ayudas a la gente. Hiciste como lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que cuando da una de tus manos, que la otra no se entere, o sea, ni siquiera tú mismo tienes que hacer memoria de lo que das. O sea, ¿hiciste eso? Lo hiciste bajo todos los estándares perfectos y lo hiciste como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que se dio, que el Padre le dijo, date en la cruz para el perdón de los pecados. ¿Hiciste esa obra con esa pura santidad? Y la otra, ¿lo hiciste para la gloria de Dios? ¿O lo hiciste para la gloria de ti mismo? ¿O lo hiciste para que simple y sencillamente te reconocieran como santo, como bueno, como el justo de la familia, como el buena onda, como el que sí da, como para el aplauso, el reconocimiento, y a lo mejor en una falsa humildad inclinar el rostro y decir, para la gloria de Cristo, cuando hiciste las cosas para tu propia gloria? O sea, hiciste esa obra bajo todos los estándares de la santidad perfecta de Dios y lo hiciste para para la gloria de Él. La situación, hermano, es que nadie puede hacer eso. Por eso vino Cristo, porque nadie ha podido hacer eso. Entonces, hermanos, nuestras obras, aún las mejores, son como trapos de inmundicia, porque todas están plagadas de nuestro egoísmo. Todas están plagadas de nuestro egoísmo. Y pretende decir muchas denominaciones falsas, falsas religiones, sectas, falsas iglesias, pretender que las obras de los hombres son puras y sirven para salvación. No, hermanos, la única obra que sirve para salvación es la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo lo que hizo y lo hizo en santidad perfecta, en nada pecó. Cumplió, hermanos, letra por letra, punto por punto, la ley del Padre perfecta. No hubo maldad en él. Todo lo que hizo lo hizo bajo los estándares de Dios. Y lo que hizo fue para la gloria de Dios. Murió para la gloria de Dios. Vivió para la gloria de Dios. Necesitamos a Cristo, pero la Iglesia Católica Romana dice, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo y creer en Él. Pero ¿qué crees? Su sacrificio no fue perfecto. Necesitas ayudarle con tus buenas obras. Creo que estoy terminando bien. A ese punto te quería llevar. Esa es la gran blasfemia de la Iglesia Católica Romana. La primera, desechar la autoridad de las Escrituras y creer que sus concilios, sus confesiones, el decreto papal, el catecismo y todas esas cosas
se equiparan al nivel de la palabra de Dios. No es así. Y la otra, hermanos, es desechar la obra de Cristo. Ellos ponen en sus iglesias la imagen de Cristo, pero lo que están diciendo, hermanos, con su creencia, es decir, que lo que hizo Cristo en esa cruz no fue suficiente y que necesita ser ayudado, darle un empujoncito, ¿verdad? Para la salvación de los inconversos, de los pecadores, a través de que el inconverso se porte bien y haga buenas obras. Hermanos, no hay nadie que pueda llegar a la estatura de las exigencias de santidad que Dios tiene. Por eso, hermanos, por eso fue necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, te pido que vayas, recuerdo ahorita un pasaje, Mateo, ya que estamos mucho allí en Mateo, hermanos, pues gloria a Dios que un evangelio es algo que hemos estado estudiando y podemos memorizar. Mateo 5, versículo 20. Ahora escucha esto, y esto es lo que le podríamos decir a la Iglesia Católica Romana, y le podríamos decir a cada católico romano que cree que por obras se va a ganar el cielo. Versículo 20, Mateo 5, versículo 20. Porque os digo, y se lo dice Jesucristo a los fariseos, o sea, a los legalistas, a los que creen que se puede ganar el cielo por obras, a los que creían que por sus buenas obras, en su apariencia externa, pero en una maldad interna, en su gran hipocresía, ellos creían que ya estaban en el cielo, que los únicos que iban a estar en el cielo eran los fariseos. Así, de la misma forma, la Iglesia Católica Romana considera, hermanos, que los únicos que van a estar en el cielo son ellos porque se portan bien, porque hacen buenas obras. Pero ve, ahora esta es la expresión, porque os digo que si vuestra justicia, sus buenas obras, no fueren mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, el Señor está diciendo esto, Iglesia Católica, si tus obras no son mejores que lo que haces, no vas a entrar al reino de los cielos. O sea, es que yo hago esto, hago lo otro para salvación. No, si tus obras no son mejores que lo hacen, pues mejor, pues sí, puede ser mejor. Pues ¿sabes qué? Nunca van a ser mejores, nunca, porque tienes un gran límite, tu pecado. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, aún para la religión más creída en la perfección, dice, si sus obras no son mejores que eso, no van a llegar al cielo. ¿Y qué obra podría ser mayor que una buena obra? Vaya, que la mejor buena obra, las obras de Cristo. Aquí Cristo estaba diciendo, no van a poder con sus obras, me necesitan a mí, necesitan algo mayor, me necesitan a mí. Pero desafortunadamente, hermanos, la Iglesia Católica Romana pues desecha esta gran realidad. Nosotros somos salvos no por obras, sino por fe. Nosotros somos salvos porque creemos en el Señor Jesucristo. Somos justificados porque nos declaró justos en el momento de que nosotros tuvimos fe en el Señor. Y nuestras obras, hermanos, no sirven de nada para salvación. Pero cuando una persona es salva, la persona empieza a manifestar buenas obras. Las buenas obras, hermanos, son indicios de que la persona realmente ha sido salvada, ha sido salvada. Entonces, hermanos, esas es las grandes diferencias, y por esas diferencias, pues no podemos tener comunión con una iglesia que cree totalmente de una forma contraria a lo que confiesa la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos este estudio y gracias por guiarnos a través de tu palabra. Oramos, Señor, por tanta gente que está en falsas iglesias, en falsas congregaciones, gente que realmente es tuya, Señor, gente que vas a llamar, porque incluso, Padre, nosotros salimos de un lugar así.
Hemos visto nuestro peregrinar, Señor, y siendo católicos romanos, la gran mayoría, Señor, caímos por la gran ignorancia, pero a fin de cuentas, bajo el dominio soberano tuyo, en una falsa iglesia como una iglesia carismática. Pero, Señor, tuviste misericordia y nos retiraste de ese lugar para ponernos ahora, Señor, en un lugar, Señor, de bendición, donde podemos escuchar realmente tu palabra y entender los fundamentos de la verdadera fe cristiana, Señor. Gracias, Señor, porque no somos mejores que ellos. Gracias, Señor, porque podemos reconocer lo que dijo Pablo a los romanos en el capítulo 3. Señor, ¿seremos mejores que ellos? ¿Seremos mejores? No, Señor, todos somos pecadores. Pero por tu gracia, Señor, nos has sacado de la inutilidad, Señor, de la religión, para caminar en la libertad con Cristo Jesús, Señor, en la verdadera libertad, porque si el Hijo nos libertare, seremos genuinamente libres, Señor. Gracias porque tenemos genuina libertad en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo a las 11 de la mañana. Vengan confiados, ya estamos listos aquí para recibirlos con mucho amor. Los extrañamos y los esperamos aquí en un ratito. Bendiciones, hermanos, bendiciones.